Shalom nuevamente, shalom, un saludo a todos los hermanos. Shalom es la paz del Eterno, realmente no es un concepto hebreo que nos ayuda a nosotros a entender que es más allá de desearle la paz a alguien, no es realmente la paz que solo puede dar la Torá, no es solamente la tranquilidad de un día o un tiempo sin deudas o un tiempo sin problemas aparentemente, sino es la paz que da la justicia de la Torá, de saber que no estoy siendo reo de la Torá, ¿no? Eso es shalom, ¿no? Entonces vamos en ese sentido. Shalom a los hermanos que están saludando también en el chat, mi hermana Sandra. Y como les decía, mis hermanos, hoy me encuentro aquí con los hermanos de Guayaquil, realmente transmitiendo desde la congregación, el punto de reunión de los hermanos aquí en Guayaquil. Ya mañana estamos reuniéndonos en el hogar donde está también el hermano Marcelo Espinosa, nuestro hermano Ubaldo, y para continuar con las labores y el trabajo al que el Eterno nos ha llamado, ¿no? El día de hoy tenemos un tema que lo dimos también en la congregación de Quito, lo dimos también aquí en la congregación de Guayaquil, pero considero, tenemos un micrófono, no sé si alguien va a hacer una intervención. Por una poderosa tormenta. A ver, ya, era un error entonces. Listo. Entonces les decía a mis hermanos que el tema que vamos a presentar el día de hoy es un tema que para muchos suele ser algo difícil tal vez de asimilar, porque no se lo he escuchado, ¿no? Vamos a repetirlo, lo dimos aquí en Guayaquil, lo dimos también en Quito, a los hermanos que están en el exterior, este tal vez sea un tema nuevo, y es aclarando conceptos de la Torá, ¿no? Vamos a definir lo que la Torá presenta específicamente en lo que es, por ejemplo, un tema como el prójimo, que es el prójimo, el tema de los abuelitos en la Torá, es interesante también esto, el tema del servicio, el culto, cuál es la definición correcta con respecto a la mirada del Eterno y a la mirada de la Torá. También estaba incluido el tema del matrimonio, lo vamos a tocar por encima porque la semana pasada lo hicimos, lo vimos, pero lo vamos solamente a mencionar porque es un tema que ya lo habíamos presentado también. Entonces, pero son ideas que necesitamos ir conociendo, conceptos de la Torá que necesitamos ir aprendiendo, digiriendo, para que no caigamos en el error de la religiosidad. Por ejemplo, cuando alguien empieza a llamar prójimo, de acuerdo al concepto cristiano religioso, pensamos que mi prójimo es todo aquel que me rodea en cualquier circunstancia en la que me encuentro. Por lo tanto, si mi vecino me golpea en la mejilla derecha, yo tengo que dar la izquierda o dar la otra. ¿Por qué? Porque eso dice la Torah del prójimo, ¿no? Y no es lo que realmente está enseñando. Bueno, eso es lo que dice Mashiach, Yeshua, con la interpretación de la Torah, de cómo debo actuar con mi prójimo. Y no es eso. Si vivimos de esa manera, vivimos muy religiosamente, ¿no? Y no hemos salido del concepto grecorromano o de lo que la iglesia cristiana nos ha planteado, nos ha enseñado, nos ha sembrado desde que empezamos este camino de la Biblia, y no es correcto, ¿no? Entonces, temas como, por ejemplo, el servicio. ¿Qué es el servicio en la Torah? Y no puedo decir yo, no deberíamos decir, por ejemplo, voy al culto del Shabbat, porque no, un culto como tal es eh, podemos decir un ceremonial o un acuerdo, un tiempo, pero que tiene más relación con el paganismo, con el servicio a ídolos. Así como yo no digo mi ídolo y pongo el nombre del Eterno, no, porque no es un ídolo, no es idolatría, estamos hablando del Eterno. Asimismo, no anteponemos la palabra culto a las reuniones que tenemos nosotros, sino lo que es el servicio, lo que realmente es el servicio en la Torah. Abodá, que es la traducción en el hebreo, es servicio, abodá. El servicio, y esto tenemos que entenderlo, el servicio como tal al Eterno se hace en el templo, por mano de los levitas y de los sacerdotes, los hijos de Aarón. Así se hace el servicio, se oficia, es algo que es por un llamado, el servicio sacerdotal, el servicio al Eterno es a través como él instruyó en la Torah, como él instruyó en el templo, como dijo en los libros de Levítico, Números, los libros de Éxodo, también cómo se debe llevar la boda delante del Eterno, está descrito, y ese es el verdadero servicio como tal, ¿no? Nosotros hoy en día
No podemos decir vamos a hacer una boda como se escribe allí, porque no existen las condiciones reales para hacerlo. Pero hacemos un servicio al Eterno, como dice la carta de Hebreos, Pablo lo escribe en el capítulo 6, lo hace notar, hacemos un servicio al Eterno cuando servimos al pueblo del Eterno. Cualquier, digamos, acto que usted haga para beneficiar al pueblo del Eterno es un servicio al Eterno. Es la manera en la que podemos servir. Existe una traducción errada en el libro o en la carta que escribe Santiago, la cual dice que la religión pura y perfecta, y pone la palabra religión, pura y perfecta es realmente visitar a los pobres, acordarse de los huérfanos, de las viudas, hacer sedacá, misericordia con los que lo necesitan, visitar a los enfermos y todo esto. Pero la palabra como tal, religión, no aparece, no es real ni es lo que hacemos. Lo más cercano a ello es la boda al Eterno, que nosotros, siendo tal vez no levitas, no sacerdotes o tal vez no en oficios, servicio sacerdotal como tal, no haciendo ese servicio como tal, está descrito en la Torá, podemos servir al Eterno como sirviendo al pueblo, sirviendo al pueblo. Si queremos servir, y eso lo dijo Yeshua, si queremos realmente ser grandes en el reino, que es lo por venir, sirvamos al pueblo del Eterno. Y es el mismo principio que nos demuestra a nosotros en lo que es el libro de Levítico, cuando habla de los sacrificios. Usted sabe, y lo vimos también en estas clases, con respecto a que los sacrificios no eran para el Eterno, no le servían de nada, no ganaba nada el Eterno con ver 1000 bueyes siendo sacrificados en el altar, no hay nada que él pueda tomar de eso. Pero ¿a quién sí le servía? ¿A quién le era útil eso? ¿Quién se beneficiaba de que un israelita tuviera que pagar una multa por una transgresión y llevar un cordero o llevar un becerro delante de los sacerdotes? Los hijos de Aarón. Eran ellos los que podían ser beneficiados. Entonces, ese es el punto. Mientras los hijos de Aarón servían al pueblo del Eterno, porque ese es el fin real, servir al pueblo del Eterno, a Israel, nos damos cuenta nosotros que a su vez Israel proveía o servía de sustento a los hijos de Aarón. Era realmente una retribución justa, ¿no?, en el servicio que ellos hacían. Por eso es que ellos no tenían tierra, dependían realmente de la provisión y del diezmo que recogían el pueblo entero. Y vemos cómo el Eterno da esas reglas tan perfectas donde organiza a un pueblo. Y no es que él necesitase, por favor, no es que él necesitase algo del ser humano, algo del hombre, algo de Israel, pero vemos cómo él organiza al pueblo, ¿no? Entonces vamos nosotros directamente a la enseñanza. Si es que no existe alguna duda o alguna pregunta que podamos presentar en este momento, pues mis hermanos, este es el tiempo. Si no, vamos directo a la enseñanza del día de hoy. Ya sabemos que no diremos voy al culto de Shabbat, sino al servicio de Shabbat, a la reunión de Shabbat. También aclaramos... Romanos 9:4, en Romanos 9:4 dice que son de Israel las promesas, la promulgación de la Torá y el servicio, pero la Reina Valera le dejó como culto. Pero de alguna manera cuando el cristiano dice que va al culto, no está diciendo mal, o sea, en la realidad, porque hay idolatría a Jesucristo. Ya sabemos cuál es la figura de Jesucristo, que no es la verdadera, no representa al original Mesías, Yeshua, ¿no? Ni en el nombre, ni en lo que hizo de enseñar la Torá. Gracias, mi hermano. Realmente ese verso se me estaba pasando, es muy importante, porque hay personas que mencionan y dicen es el culto, ¿no? Pues allí lo dice en el libro de Romanos, el culto, y no, es el servicio, realmente está hablando del servicio, y bien lo dice mi hermano Marcelo, que no se equivoca el cristianismo cuando ellos dicen vamos al culto dominical, es un culto, es una adoración idolátrica. De hecho, que sea dominical menciona ya que es una adoración al sol, ¿no? Dominicus Dei, el día del sol, ¿no? Entonces está hablando del Señor, Dominicus, está hablando del Señor del sol. Entonces nos damos cuenta nosotros que esto no es, podemos decir,
algo en lo que sería mínimo equivocarse, no decir, bueno, yo digo culto, digo servicio, da igual, no, sí hay una diferencia en la forma en la que nos expresamos, así como hacemos una gran diferencia a las naciones solamente con usar estos sixiot, estas marcas, digamos así, en nuestras vestimentas que nos diferencian de los demás, sí hay una diferencia también en la manera de hablar, en la manera de expresarnos. Tenemos que Además, hablar. la Torá es muy clara. La Torá dice, no hagas conmigo en el libro de Deuteronomio o Éxodo, no recuerdo bien. Sí, es No correcto. hagas conmigo lo que hacen las naciones con sus Elohim. No hagas conmigo igual. Por ahí nomás ya deberíamos ir quitando de nuestros labios el decir Dios. Primero, si así fuese una palabra genérica, no podemos decir al eterno Dios. ¿Por qué? Porque él dijo que se llama Yahweh. Y él no dijo que es un Dios, él dijo que es un Elohim, el Elohim de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Elohim de los padres. Él nunca dijo Dios, Dios es una traducción griega que proviene probablemente de la palabra Dion. Cuando con el libro de los Hechos se habla del sacerdote del sacerdote de Júpiter, dicen algunas versiones, y en otras dice el sacerdote de Dios, en el griego. En el griego dice Dios y está ahí la delta y todo, o sea, es Dios clarito en griego, que no diferencia mucho de nuestro alfabeto, ¿no? Y ahí uno lo puede leer y dice Dios claramente. Es correcto, mi hermano. Otro tema que también se ha tocado, se ha mencionado y lo vamos a mencionar en este momento, que también es un concepto que se debe aclarar, es el tema de, por ejemplo, estos lugares, ¿no? Son puntos de reunión, no es el templo del Eterno, no es ni siquiera la Quejilá como tal, el pueblo es, y como tal la palabra Quejilot o Quejilá, vista desde la visión hebrea, desde la visión que el Eterno proyectó y todo el mundo lo entendió siempre, no se refería a estos lugares como tal. Sí hacen una especie de Quejilá, pero no es la versión original. La versión original de la Quejilá es el pueblo reunido conviviendo, viviendo juntos, ¿no? ¿Por qué es importante también aclarar esto? Porque esa es la visión a donde tenemos que apuntar nosotros. Es un error creer, y lo hemos dicho una y otra vez, es un error creer que la voluntad del Eterno es crear estos grupos, estos lugares, y aquí nos vamos a quedar hasta la venida del Mesías o hasta que muchos lleguemos a viejitos, y no es así. No somos una iglesia. El concepto de iglesia creado por el grecorromanismo al día de hoy se adapta a esa figura donde hay un salón, hay un púlpito o alguien que está disertando adelante y los oyentes, y se queda así. Y de ahí no va a progresar porque ese es el formato de la iglesia. El pueblo del Eterno no tiene eso. El pueblo del Eterno tiene el ejemplo de lo que es la Keilah, Kehilot, o la Kehilá en el desierto, la cual es la imagen de un campamento donde está Israel habitando, donde hoy hacemos obediencia al llamado de Yeshua, al cual dijo, huya, mi pueblo huya a las montañas y solo juntos podemos sobrevivir. En congregación, en Keilah, podemos sobrevivir, pero como comunidad. Esa es la idea real que proyecta que el Eterno para su pueblo en esta tierra. Muchos Tal vez, van a decir, sí, adelante, muchos hermano. van a decir es que en las escrituras vemos que Yeshua leyó en una sinagoga y sí lo hizo. Acabamos de ver esa parte de Marcos 5 que dice, escribe que Yeshua entra a hacer un milagro a la hija del ángel de la sinagoga, ¿no? Al príncipe de la congregación o de la sinagoga, que dice en las otras versiones. Ese es el ángel de la sinagoga, un encargado de una sinagoga. O sea, realmente la sinagoga se forma porque el pueblo ya no está guardando la Torah con 12 tribus, están bajo los imperios. Es la mejor opción que encuentran para que tanto los judíos que se quedaron en Babilonia, que eran el 90% de los que fueron llevados de la casa de Judá, y también eh, los que vivían en Alejandría en el tiempo de Yeshua, habían como 500,000 judíos en Alejandría. Entonces ellos fueron dispersados, ya es una deformación del pueblo. Ahí se adopta la sinagoga. Y con la sinagoga nace también la distorsión. O sea, no pensemos que todo es bueno. Por eso es que Yeshua está hasta recuperando, cuando él lee en una sinagoga, la Torah recupera los jubileos que se habían perdido 900 años antes.
O sea, Yeshua está restableciendo, no es que porque él estuvo ahí, ya eso es, no. La sinagoga, las congregaciones, las comunidades, las iglesias, en el sentido greco-romano, eso no está en la Biblia. Por eso, o sea, yo les voy a dar una manera, hermanos, de darse cuenta de esto. O sea, no, nosotros somos el pueblo del cántico de Moshe, somos el pueblo de esos 144,000 que viven con su pueblo. Si ustedes leen el libro de Apocalipsis, no están viendo a la gente en Facebook, están viendo localidades del pueblo de los 4 puntos. La promesa es que iba a traer de la casa de Israel de los 4 puntos, es un milagro de los 4 puntos cardinales, obviamente, pero no va a traerlos individualmente en la tribulación, los tiene que agrupar. Volvemos al original, volvemos al fin, como pueblo. Por eso dice que él cuidó en el desierto como el águila lleva a los polluelos, ¿no? Dice que cuidó en el desierto de su pueblo. Y por eso es que asoma en el Apocalipsis, ya cuando aparecen las copas de ira, al pueblo reunido viviendo los cataclismos, y dice que asoma un águila que canta 3 ayes. Ese es el águila, ese es Miguel que viene de las huestes del ejército a salvar a su pueblo, Daniel 12. No es que viene al reino, viene a la tribulación, Miguel. Ese es el error de los testigos de Jehová cuando dicen que el ángel Miguel es Yeshua, porque en Daniel 12 dice que viene a salvar. No, Miguel viene en tiempo de angustia, cuando va a haber la irrupción de estas entidades, una invasión de todas estas entidades a la tierra, cuando hay un caos, ya pasó el hombre de pecado. Estamos hablando de 3 años y medio de caos, de cataclismos, de las 3 últimas trompetas. Entonces viene Miguel a defendernos, y eso es lo que dice claramente, que vendrá en la tribulación el príncipe Miguel a defender a su pueblo. Entonces, ¿qué vemos? Que comenzó en el Sinaí como un grupo que vive juntos y tiene que terminar juntos. Ese es el cántico de Moshe, porque el Eterno no acabará esta historia enojado contra Israel. Y el cántico de Moshe tiene toda la historia del pueblo. Ahí nunca vemos iglesias cristianas, ni testigos, ni nada. Solo hay que leer el cántico de Moshe para darse cuenta que Israel vuelve. Adelante, Manuel, gracias, disculpa. Gracias, mi hermano. De verdad que sí nos ayuda bastante a entender estos conceptos porque nos ayuda a salir a nosotros de la religión, salir de la vista religiosa, de ese paradigma que se nos sembró cuando éramos niños, cuando empezamos a conocer el camino de Dios, el camino del Eterno, ¿no? Entonces, este es el tiempo donde podemos aprender. Gracias, mi hermano. Vamos a directamente a la enseñanza. Y ayúdenos con los micrófonos y tenemos el tema realmente hoy, como decíamos, aclarando conceptos, y ya veníamos hablando de algunos, ¿no? Veníamos explicando algunos de estos que son necesarios. El primero que queremos tocar o que queremos ver es el tema del prójimo, que siempre es bueno volverlo a enseñar porque aunque se ha hablado constantemente de esto, se tiende a olvidarse y es más fácil para la mente a lo que está acostumbrado, ¿no? Y tomar lo que está acostumbrado, porque a veces suele ser algo un poco difícil de aceptar la Torá como tal, porque parece muy cruda, muy cruel, sin sentimientos, sin emociones, pero tenemos que entender que la Torá es justicia. La Torá no está dada para ser juzgada con emotividad, sino está dada para ser juzgada con verdad. Y en muchas ocasiones dar pena de muerte si es necesario, pero para hacer justicia, para que un pueblo pueda vivir ordenadamente, no lleno de ideas que a veces pretenden ser más buenas que el Eterno, ¿no? Ser más bondadosos que el Eterno, más misericordiosos que el Eterno, y no es así, ¿no? El prójimo, tenemos un concepto allí, no es necesariamente con quien tengo un afecto, no necesariamente puedo decir es mi prójimo porque lo quiero, le tengo un cariño, tengo una amistad, no necesariamente es así, sino es aquel con quien comparto un pacto, cuando estamos hablando de la Torá.
Hay que entender que la palabra prójimo como tal tiene su raíz más asimilado a lo que es un paisano, digamos así, o un compatriota. Sí, en cierta manera, todos los que habitamos aquí en Ecuador y en sus diversos países, también sus contemporáneos, todos los que habitamos aquí en Ecuador podemos decir que un ecuatoriano es mi prójimo en un sentido como compatriota. Y es una realidad. Si yo voy al exterior y me topo con un ecuatoriano allá, él es mi compatriota, es mi prójimo. Sí, pero cuando vamos a hablar de conceptos dados en la Torá, yo no puedo llamar mi prójimo a alguien que comparte la nacionalidad que yo poseo en mi número en mi cédula de identidad. No puedo llamarle yo prójimo a esa persona y ni aplicar la Torá como prójimo a esa persona, sino aquel con quien comparto un pacto, el pacto dado en Sinaí, que se renovó con la muerte y resurrección de Yeshua, con la sangre de Yeshua. Este pacto tuvo una renovación. Y allí, cuando vamos a hablar de prójimo, usando la Biblia, si se quiere llamar así, usando la Biblia, solamente aquellos que están bajo el pacto del Eterno. Allí yo puedo aplicar todos los conceptos de la Torá cuando dice si tu enemigo, ora por tus enemigos, por ejemplo, ¿no? Dice Yeshua. Él no está hablando de la gente de allá afuera, no está hablando de aquellos que conscientemente a lo mejor, digamos, estos de las élites han ordenado a todas las naciones que se inoculen y que le pongan todo tipo de sustancias que no son beneficiosas para el cuerpo humano y decir voy a orar por ellos porque son mis enemigos. No, no está hablando de ellos. Cuando habla de ora por tus enemigos, está hablando de dentro del pueblo. Y un enemigo como tal, en el concepto que se está presentando allí, no está hablando literalmente a alguien a quien yo tengo que eliminar en una guerra. No, está hablando a alguien con quien tal vez no tengo una afinidad o tengo un problema de tipo legal o tengo algún conflicto con esa persona. Eso es un prójimo y está hablando un enemigo. Así cuando usted lee que dice a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, no está hablando literalmente que hay un odio de por medio, sino simplemente no fue escogido para esto. O en el sentido que habíamos leído la semana pasada de la Torá, cuando dice un hombre que tiene dos mujeres, una amada y otra aborrecida, no está diciendo que a una ama y la quiere con todo el corazón y a la otra la odia y la aborrece. No, simplemente está diciendo que hay una a la que tiene más cariño y más afecto. Eso es lo que está presentando. Asimismo aquí, cuando dice Yeshua, si tu enemigo te manda a hacer esto, te pide hacer esto, te humilla de esta manera, tú ora por él, bendice a tu enemigo. Está hablando del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque no podemos, como dice la Torá y como se menciona, no podemos maldecir al pueblo de Israel. Si es linaje, pues ten misericordia o sufre el agravio, como dice Pablo, ¿no? Es mejor dejarlo pasar, sufrir el agravio por amor al pueblo, por amor, en este caso, a la congregación, si estamos hablando de un espacio muy reducido donde hay un número de personas muy reducidas en comparación a una nación. Es muy fácil sufrir el agravio por amor al pueblo, ¿no? Y eso es lo que se refería Pablo cuando le escribe a los Corintios. Le dice, mejor es sufrir el agravio que estar demandando una justicia que puede afectar a un pueblo, como en Corinto, un pueblo pequeño, que es una congregación pequeña, israelitas en medio de las naciones, de un grupo pequeño. No estamos hablando de una nación como tal, como se manejó originalmente Israel, ¿no? Y quiero poner el ejemplo de Éxodo capítulo 2, verso 13, en el cual dice, al día siguiente salió Moisés y vio a 2 hebreos, está hablando de 2 hebreos, que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Entonces, con este ejemplo quiero dar a notar que no necesariamente yo tampoco puedo ir al otro extremo y llamar prójimo únicamente a quien me cae bien, únicamente al que tengo una amistad. Estamos hablando de 2 personas que tenían un problema, estaban riñendo, estaban en un conflicto real que no se podían soportar tal vez allí en el momento, pero vemos que le llama prójimo, ¿no? Porque tienen la connotación de compatriota, aquellos para nosotros en este tiempo, aquellos que comparten un pacto con nosotros. Y el prójimo es eso, ¿no? Yo cumplo la Torá cuando dice ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo cumplo la Torá no cuando regalo besitos y abrazos con mis hermanos. Yo puedo tener una amistad con mis hermanos, puedo tener hasta un nivel de afecto o cariño
o amistad más íntima con unos que con otros, pero no necesariamente ese es el fin de la Torá. Para un grupo pequeño como el que estamos, por supuesto que sería beneficioso que todos nos lleváramos bien, que todos tuviéramos un cariño y un afecto unos por los otros, por supuesto que sí. Pero no es eso lo que se refiere a la Torá cuando dice ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando este mandamiento es dado, y está en el libro de Levítico, el capítulo 19, está hablando de hacer justicia. Basta que yo cumpla con mi hermano todos los requisitos que la Torá dice que yo tengo que cumplir con mi prójimo, con mi vecino, con mi hermano de pacto en Yeshua. Basta con eso para yo amar realmente a esa persona sin necesidad de que exista un cariño o un afecto, que puede haber como no lo puede haber, pero no es ese el sentido. Entonces, el punto real es cumplir los mandamientos, cumplir la Torá, cumplir, no hacer daño a tu prójimo, ¿no? Cuando él necesite, aún sea una persona que tal vez no me pagó bien por bien, sino me pagó mal por bien, dice, cuando necesite tu enemigo, y está hablando del pueblo, dale de comer, dale de beber, ayúdalo. Y ahí dice, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Y de eso está hablando dentro del pueblo, no está hablando de los de afuera, porque los únicos que van a ser juzgados de acuerdo a la Torá son los que están dentro del pueblo, no los de afuera. Una persona que no comparte el pacto con nosotros no es mi prójimo y a ellos no se les va a aplicar la Torá. Ellos en muchas circunstancias, en muchas ocasiones, no están pecando. No hay pecado, por ejemplo, en que yo vea que mi vecino está haciendo una parrillada y puso allí un asado de cerdo y camarones. Él no está pecando, no hay pecado en sus acciones. El pueblo que tiene pacto entra en pecado, entra en una transgresión porque tenemos un pacto, un convenio con el Eterno. Ellos no. Yo no puedo ir con mi vecino cristiano, evangélico, y decirle, no, es que tú estás pecando porque la Biblia dice que no debes comer esto. Ellos no están en pacto. Nosotros tenemos un convenio, no una religión que nos lleva a nosotros a decir, guardemos los alimentos. No, tenemos un convenio con el Creador. Somos un pueblo, como él dijo, peculiar, un pueblo especial. Y esto es lo que nos hace especial. Esa es la santidad del Eterno. Cuando dice ustedes son santos porque yo soy santo, justo lo habla en el contexto de la comida, del alimento. Y no es por no comer o por comer, porque existen muchas personas que no tienen ni idea de la Torá, que ellos realmente hacen dieta, no comen cerdo, no comen camarón, tal vez porque médicamente se los recomendaron. Ellos no cuentan, así como hay personas que de niños les hicieron la circuncisión, no es que están en un pacto, que están bien con el Eterno. Nosotros tenemos un convenio y lo certificamos con la inmersión, porque eso sí ya nos lleva a tener una conciencia. Si yo antes de la inmersión ya ya dejé de comer esto, o antes de la inmersión ya tenía la circuncisión, bueno, bien, enhorabuena, se dice así, ¿no? Pero es realmente el convenio lo que nos hace diferentes. Lo que ahora sí tiene una validez y nos da punto la circuncisión, una vez que entra el convenio, a través de la inmersión. Una vez que entra el convenio, ahora sí tiene valor que yo haya dejado de comer ciertos animales que son prohibidos para el pueblo. Ahora sí tiene un valor, tiene un peso. Y antes no, porque no estamos en convenio. Realmente, y eso también tenemos que entender, que el Eterno no es que porque Él es amor, Él viene con la intención de decir a todos los buenitos, a todos los que no hacen mal a su prójimo, a todos los lindos, yo vengo y los salvo y yo quiero salvar a todos y los voy a salvar a todos porque los amo. No, Él como hombre de ley, como una entidad legal, porque no es un hombre, discúlpenme, pero como una entidad legal, viene a rescatar a su pueblo con el cual tiene una legalidad. Viene a ver a su pueblo y tiene el único compromiso es de salvar a su pueblo con el cual tiene una legalidad. Al Eterno no nos podemos acercar con emociones y decir, Él conoce mi corazón, Él sabe que yo lo amo. No, eso no aplica con el Eterno. Con el Eterno lo que aplica es realmente la legalidad, ser legales, o sea, entrar en un convenio. Porque tengo un contrato contigo y descendencia de Abraham, es que yo vengo a rescatarte y te pongo a buen recaudo cuando empiecen los eventos, porque hay un convenio, hay un contrato, ¿no? Entonces, esa es la parte que debemos comprender o ir entendiendo también de esto, ¿no?
vamos avanzando aquí. Dice la Torá es para una nación y atiende asuntos que incluyen, y aquí tenemos las características que nos ayudan a entender. Disculpen un momento por la niña, pero dice, la Torá es una nación, ¿no? Y atiende asuntos que incluyen conflictos entre ciudadanos. Es una nación, no es dada para gobernar una iglesia, no fue el punto. Hoy tenemos un grupo que se mueve bajo la Torá, y lo más cercano que podemos entender para guardar la Torá es cuando estemos viviendo juntos, porque hoy vamos a ser un pueblo organizado conforme a la Torá. Hoy aplicamos en estos lugares que son una embajada del Eterno, es digamos, un territorio de Israel en medio de las naciones, en el exilio. En estos lugares aplicamos lo que es la Torá, pero la Torá originalmente fue dada para una nación, para ser entendida y comprendida y aplicada a una nación, a un país entero, ¿no? Con territorio, con gobierno, con pueblo, ¿no? Esa es la idea, y por eso vemos que atiende a conflictos de robos, hurtos, golpes, riñas, estafas, deudas, daño de propiedad, daño de honra, calumnia, homicidios, etc. Entonces no son mandamientos dados para instruir una religión. En ningún momento se ha presentado de esa manera. Y cuando nosotros podemos entender, por ejemplo, todos estos delitos que vemos allí, entendemos que es para una nación, para un pueblo, donde no es vengan los de bonito corazón, fue dado para un pueblo. Hoy el pueblo del Eterno sí entra con una circuncisión del corazón, porque esa es la base del nuevo pacto, ¿no? Hoy, más que linaje, más que haber nacido dentro de el linaje de Abraham, sí cuenta lo que es la circuncisión del corazón para el nuevo pacto, porque eso dice, y este es el pacto que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá. Les pondré un corazón nuevo y daré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Entonces, hoy sí cuenta, y por eso es que usted también en grupos pequeños, a la lógica, en grupos pequeños no vamos a ver muchos juicios que se puedan hacer por la mayoría de estas cosas que vemos aquí. Sí, tenemos que comprender hermano. este concepto, sí, hermano, gracias. Disculpa que te interrumpa, sí, porque lo que pasa es que si pido el cambio, a veces cuando uno habla no escucha, ¿no? No, mi hermano, adelante, no se preocupe, está bien la intervención. Ya, con todo respeto, siempre nos hemos manejado con consideración, respeto, ni yo te interrumpo porque yo quiero, sino que es un poquito difícil la interacción en Zoom, ¿no? No, siga nomás, mi hermano. Gracias. Ya, tenemos que entender qué es el circuncidar el corazón, o sea, el Eterno habla de circuncisión porque es una norma, ¿no? O sea, alguien que obedece, que lo hace por obediencia, algo como hizo Abraham, la circuncisión, eso es algo físico. ¿Qué es la circuncisión del corazón? Bueno, la circuncisión del corazón es estar convencido de que este camino, de que las leyes y de que Él va a venir, va a enviar a su Hijo a reinar, de que vamos a ver justicia verdadera en la tierra. Eso es circuncidar el corazón, estar convencido. O sea, para que se den cuenta de que realmente no es fácil. Mire que tenemos muchos hermanos en muchos países y todavía ellos siguen, la mayoría, yo digo la mayoría, los que se llaman de raíces hebreas, son cristianos, hermanos, o sea, son cristianos disfrazados, algunas comunidades son disfrazados de un judaísmo no antiguo, sino moderno. O sea, todo es hay mucha variedad de pensamientos. O sea, yo pienso que todavía no hay circuncisión del corazón, porque realmente cuando tengamos conciencia, cuando decidamos dejar nuestro confort, o en ciertos casos, o nuestro status quo, la manera regular como nos vemos, como queremos percibir la vida por nuestra comodidad, hasta intelectual, emocional. Yo no quiero salir de este hueco porque aquí me siento seguro. Y aunque le vengamos diciendo que se va a llenar el hueco de agua, no, aquí estoy tranquilo, no. O sea, hay que salir, hay que dar ese cambio, decir, te creo. Cuando uno dice, te creo, esa es la circuncisión del corazón. Eso es lo que no tuvo el pueblo que se quiso regresar de Meribá mismo.
Y por eso divagaron en el desierto 40 años y no entraron al reposo, porque no había circuncisión del corazón. Ellos no creyeron. No es que la iglesia se circuncide el corazón porque dice amén a todo. No, eso es cuando ustedes sepan y estén convencidos de que este pueblo tiene que vivir juntos y no hay otra salida. Esa es la circuncisión del corazón para nuestra generación, hermanos. Adelante, Manu. Gracias, mi hermano. Esa aclaración es sumamente importante, porque si no, caemos también en ese concepto religioso de que solamente porque digo amén o porque estoy medio de acuerdo con algo, tengo la circuncisión del corazón, y no es así. Y yo siempre he visto una evidencia, no digo que es completa, pero una evidencia de esto es cuando vemos un varón que diga, yo quiero circuncidarme físicamente en la carne, ayuda a entender de que ya ese ya tiene un paso más acá para la circuncisión del corazón, porque alguien que dice, sí, amén, acepto esto, pero todavía rehúsa la circuncisión, no es del pueblo. O sea, realmente hay algo que no se ha hecho todavía dentro de él, que lo haya cambiado o haya entendido, haya discernido, no tanto como un cambio, sino que su paradigma sí se modificó al camino del Eterno, porque no he entendido lo que es un pacto, ¿no? Algo que me estaban preguntando también aquí los hermanos en el chat es acerca del buen samaritano. Decía, bueno, ¿qué es esto de la parábola? Porque ahí habla y al final la reflexión es quién es su prójimo, ¿no? Conocemos la idea, vamos a mencionarlo rápidamente. Yeshua hace una enseñanza, está dando una parábola, contando una historia para reflejar una idea, y él empieza diciendo, bueno, que había un hombre que lo habían asaltado, lo habían dejado muy mal herido, y pasa por allí y dice que estaba subiendo a Jerusalén, no bajando o descendiendo de Jerusalén, perdón, descendiendo, dice, de Jerusalén, y y pasa, es un sacerdote, luego pasa un levita y ambos hacen la acción de verlo allí y siguen de largo. Y él allí, por lo menos en ese ejemplo, está denunciando el comportamiento que en ese momento tenía la clase política, religiosa, la clase de los saduceos y la clase de los escribas, en la cual ellos decían, bueno, extremadamente religiosas, porque dice que salían de Jerusalén, no estaban subiendo al servicio, sino que salían y dicen, bueno, veo un cuerpo, puede que esté muerto, no me acerco porque me voy a contaminar. No tendría un sentido. Tendría tal vez un sentido, digamos, si es que se estaba hablando de que subían. Voy y pido ayuda porque tengo que oficiar, pero aún así eso no es válido en la Torá. Tendría un sentido, digamos, pero no es válido en la Torá, porque en la Torá, el que entiende la Torá, prima la vida. Lo que prima en la Torá es la vida, pues dice, yo les he dado estos mandamientos para que tengan vida y no muerte. Adelante, mi hermano. Sí, perdón. Yo pienso que la pregunta también va porque dice samaritanos, ¿no? Sí, bueno, eso el buen samaritano, ya. Samaritano porque, ¿por qué no dijo el buen sirofenicio? ¿Por qué no dijo el buen griego, el buen, ¿cómo les puedo decir? ¿Qué más, qué otra nacionalidad por ahí? Bueno, el buen romano. Buen idumeo. Y claro, o sea, primero aclaremos esto. Cuando Pedro va y el Eterno le dice que no llame inmundo porque entra a casa de un gentil, era porque él estaba prohibido de entrar a la casa de acuerdo a la legalidad rabínica, o sea, no le entendió a Yeshua bien claro. Entonces él entra a la casa de Cornelio, que era un capitán de la guardia, pero Cornelio era alguien que entraba a las sinagogas también, o sea, realmente él está rescatando a alguien que representa las 10 tribus perdidas mezcladas. Los samaritanos también están representando. ¿Por qué coge ese buen samaritano? Porque así como la samaritana representa la casa de Israel, ese buen samaritano representa que hay pueblo, que hay gente ahí, que hay misericordia, que todavía hay pueblo, que todavía hay lo que enseñó el Eterno en ese linaje. Ese es el buen samaritano. Cuando habla del buen samaritano está hablando de alguien más relacionado al pueblo que a las naciones, prácticamente. O sea, porque es el concepto prójimo, ¿no? Pero realmente Pablo sí aclara este concepto. O sea, tenemos que ser buenas personas con todos. Con todos. O sea, la Torá nos enseña a ser buenos, inclusive con los esclavos. La ley de los esclavos. Ustedes miran la ley de los esclavos, ni hasta la fecha
Ni nosotros que somos esclavos del sistema tenemos las garantías que dice da la Torah a los esclavos. Liberación, les da misericordia, castigo para el mal amo y puede comprar su libertad. Nosotros hasta ahora solo Yeshua nos puede sacar de este encierro que vivimos, porque la gente se cree libre. Hermano, se le apagó el micrófono. Que ser prójimo, cuando Yeshua está hablando del buen samaritano, prácticamente se está relacionando al pueblo. Pablo dice, hagamos el bien, pero primero a los hermanos del pueblo. O sea, hagamos el bien a todos, porque es un israelita. Es más, Israel tiene que restaurarse con estos principios para llevar al mundo al conocimiento de la Torah, a las otras naciones. Por los cristianos que dice que tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que en ellos tengan vida eterna, salvación, pero después eso es en el milenio. Hoy estamos en el tiempo donde tiene que ser filtrada solo la simiente de Abraham. Acuérdense, tiempo de angustia viene para Jacob, mientras se juzga al mundo, a las otras naciones, pero de ella Jacob va a ser librado. Y luego Jacob más los que quedan del mundo filtrada la cizaña, ellos van al conocimiento del Eterno y se vuelven pueblo del Eterno por legalidad, porque guardan la Torah y porque en el milenio el mundo se paralizará cada 7 días. Adelante, Manuel. Gracias, mi hermano. Realmente esa parte se me había pasado por alto, ¿sabe? Bien que usted lo menciona porque se queda después el concepto un poco vacío y las personas tienden a decir, entonces no puedo ayudar a mi mamá, a mi papá, a mi vecino, porque no son mi prójimo como tal en la Torah. Y se me estaba pasando. La gente tiende a que si no es blanco es negro y me voy al otro extremo y no es así. Sí es verdad, Pablo nos enseña que hagamos el bien con todos y a todos yo le puedo hacer el bien y hasta aplicar la Torah para el bienestar de otras personas, por supuesto que sí. Pero el punto que estamos tratando es que yo no puedo aplicarle como tal la Torah a todo el mundo y que esas enseñanzas de Yeshua, cuando hablaba de que bendice a tu prójimo, que si alguien te golpea la mejilla derecha, dale la izquierda o la siguiente o la otra, no es realmente una idea que se deba entender a cualquiera. Estamos hablando de que es dentro del pueblo. Estamos hablando de que es dentro del pueblo, pero por supuesto que podemos ayudar, y no es que tengo que pedir permiso. Sí dice la Escritura, en primer lugar a los de la familia de la Emuná, al pueblo del Eterno, en primer lugar porque a ellos les pertenece la Torah, y el servicio de la Torah y todas las ventajas de ciudadanía que da la Torah debe tener el pueblo. Debe ser para ellos, ¿no? El servicio o el sistema o los beneficios de ciudadanía es para el pueblo del Eterno. Eso sí, pero de que yo puedo aplicar esas benevolencias o leyes de justicia para los demás, sí, pero hay que entender exactamente para quién es, ¿no? Entonces, sí, gracias, mi hermano Marcelo, porque se me estaba pasando por completo esa idea, para cerrar completamente esa idea, ¿no? Entonces, sí es importante. Quiero solamente leer lo que dice Levítico 19, vamos a leerlo para entenderlo. Dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, ¿no? Y está hablando si usted busca la palabra, habla como de traficar, y está hablando de comerciar, chismes. Dice, entre tu pueblo no te pararás contra la sangre de tu prójimo, y ahí nos explica qué clase de chismes, y nos ayuda a entender cuando estamos dando un falso testimonio, ¿no? Porque yo estoy atentando contra la vida de mi prójimo cuando yo doy un falso testimonio. Miren que eso de dar falso testimonio es uno de los 10 mandamientos, se paga con muerte, ¿no? Se paga con la muerte. Dice, yo Yahweh, y está el nombre del Eterno como lo afirma, es un mandamiento. O sea, si yo no conozco yo no puedo decir amo a mi prójimo, pero estoy hablando mal. O sea, no se puede. O estoy hablando algo que desconozco, o el concepto que yo creo. Si no conozco la Torá, y peor, no conozco ni la vida del hermano, de la hermana, mejor no hablen, porque se van a meter en un grave problema con el Eterno. ¿Se acuerdan cuando estudiamos la ley de los votos, de los juramentos, y empezamos a entender que la palabra
que nosotros emitimos tiene peso. Esas personas que murieron en el desierto, nuestros antepasados, los israelitas de aquel tiempo, murieron en el desierto, fue porque hablaron, solamente porque dijeron, bueno, pues parece que nos ha traído a morir. No hay agua, pues nos ha traído a morir. Mejor estábamos acá. Hicieron un comentario verbal, no solamente lo pensaron, hicieron un comentario a su vecino y hacia su vecino, y eso pesó, eso fue suficiente para que sean reos de muerte, porque el Eterno juzgó conforme a sus palabras. Bueno, te ha traído para morir, ok, entonces mueres en el desierto. Entonces esa es la idea, no querías avanzar, mejor hubiera sido que me quedara, no vas a entrar a la tierra. Y eso fue lo que ocurrió, se ataron por sus palabras. Como siempre se dice, alguien no puede decir, no, bueno, es que sí, yo lo dije, pero era porque me enojé o porque en ese momento me ofusqué, como sea, ya eso tiene un peso. Porque para hablar de la Torá, para hablar de la justicia de la Torá, no es con el pensamiento que se puede quebrantar un mandamiento, sino es con la palabra o con la acción. Porque la palabra es una acción. Una palabra, una frase, un pensamiento realmente tiene la capacidad de poder generar un mal, de generar un daño, al igual que una acción. Entonces tenemos que ir entendiendo, ¿no? Que la palabra puede dañar de la misma manera que podría dañar un golpe, que podría dañar una acción que quebranta la Torá, ¿no? Levítico 19:17 dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado, ¿no? Está hablando del resentimiento, el rencor, que si se deja allí añejar va a causar un malestar, va a causar un daño, como el mandamiento de no codiciarás, porque nos lleva a tener una acción. Si yo tengo un resentimiento con alguien, si no tengo la madurez emocional como para decir, bueno, es un error o pasó esto y bueno, paso la página, cada vez que esté frente a mi hermano, frente a mi hermana, a la que estoy guardando un rencor, voy a hacer una acción no legítima ante la Torá, por mis palabras o por mis acciones, básicamente. No voy a hacerle bien a esa persona porque estoy guardando un rencor. Me lleva a transgredir la Torá, al igual que la codicia. Empieza como un deseo que me va a llevar a accionar, porque nos lleva a una acción, no es algo que se queda solamente en un pensamiento, sino que hablamos de una codicia o hablamos aquí de un rencor que nos lleva a accionar, a cambiar nuestro comportamiento frente a la persona, ¿no? Entonces son cosas que alteran la Torá, que alteran el orden social y por lo tanto es una transgresión de la Torá. Levítico 19:18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Y todo esto es la enseñanza de Yeshua. Él nunca se inventó nada, todo lo sacó de aquí y lo explicó de una manera detallada en la que podíamos entender, ¿no? Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Yahweh. Y aquí quiero cerrar esta parte, esto del prójimo, terminando lo que habíamos hablado del buen samaritano y la parábola del samaritano que tiene que ver con el pueblo. Está hablando de Samaria. Recuerden que cuando Yeshua dice para que sea predicado este mensaje en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra, está haciendo una referencia a las dos casas de Israel. Jerusalén era la capital del reino del sur, Samaria era la capital del reino del sur, Judea, donde estaba el pueblo judío en aquel tiempo, y lo último de la tierra, donde estaban las tribus de Israel dispersas, ¿no? Entonces está haciendo una referencia a ello. Vemos aquí también que en esta parte, la conclusión de Yeshua, cuando habla del prójimo, y le dice al final, bueno, ¿quién es el prójimo? Hace una pregunta, porque uno se quiso excusar y dijo, bueno, ¿y quién sería mi prójimo? Da esa enseñanza y le dice al final, ¿quién es el prójimo? Y él le dice, el que hizo acción de misericordia. Y él le dice, entonces tú veías lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea o cuál es la enseñanza detrás de eso? Es que un prójimo en la Torá, como tiene que ser el orden de la Torá, como está establecido, el propósito, no solo la legalidad, sino el propósito o el espíritu de la Torá, es hacer bien a mi prójimo. Pues dice la Torá, por ejemplo, si tú ves el buey de tu enemigo, o sea, de aquella persona que tienes un conflicto, que está atrapado en una zanja, en una cisterna, ¿no lo vas a ayudar por razón de ser tu enemigo? Por supuesto que lo vas a ayudar, dice. Y estarías allí para ayudarlo, aunque fuese tu enemigo, porque ese es el espíritu de la Torá, ¿no? Hacer bien a mi prójimo. Y eso no beneficia en ninguna manera al Eterno, nos beneficia a nosotros, como pueblo, como nación, nos beneficia y nos hace entender, ¿no? Tengo
aquí unos comentarios, vamos a leerlos. Permítame un momento. Dice, nuestro don Yeshua dijo que si uno sube a llevar su ofrenda y está en pleito con su hermano, dice que deje su ofrenda y se reconcilie con su hermano y después ve y lleva su ofrenda. La Torah nos enseña a estar en shalom con los hermanos. Ya, realmente sí, es una realidad, pero Yeshua no está enseñando solamente a que tenemos que estar en shalom como una regla cristiana, como lo entiende el cristianismo, ¿no? En paz con mis hermanos y ahora sí venda y te ofrenda. Él está enseñando la Torah. Eso dice la Torah en Números capítulo 15. Todo el capítulo 15 nos ayuda a entender y nos ayuda a entender también qué tipo de ofrenda por todo el contexto, ¿no? Él estaba hablando de la ofrenda de Hashem, la ofrenda por la culpa. ¿Cuál es la diferencia? Hola. Sí, sí, una acotación. Sí, mi hermano, adelante. Ya, o sea, cuando dice que se haga de a buenas con el amigo, o sea, prácticamente, verán, puede ser que hayan dos personas, existe en la misma congregación personas que afuera tuvieron un problema. Entonces, ¿cuál es el amor que deben tenerse el uno al otro? Si es que no pueden solucionar la parte afectiva, no se hagan daño ni jurídicamente, ni dentro de los gentiles, ni en los tribunales de afuera. Si su problema fue zanjado dentro de la congregación, porque si hay personas que, hay un caso especialmente de dos personas que tuvieron problemas de afuera y están con nosotros, los dos son hermanos. Entonces, ¿cuál es el amor que se debe tener el uno al otro? No tocarse, respetarse, no codiciarse, no hacerse daño. Ese es el amor entre dos personas. Si es que no se puede llegar a una pacificación, puede ser que alguien, como dice Yeshua, enojaos pero no pequéis. O sea, es natural que haya personas que inclusive a uno mismo no le quieran, pero son pueblo, entonces nos vamos a respetar ¿cómo? Sin hacernos daño. Eso es amarnos, o sea, no, ni él va a codiciar nada de mí, ni yo de esa persona, porque sí hay personas que realmente se pueden molestar, porque no somos están enojados los hermanos de la iglesia, no, esto es pueblo, hermanos, o sea, siempre lo vamos a repetir porque es un concepto muy difícil de tomarlo, ¿no? Salir del sistema eclesiástico, de la sinagoga y de las quejilot de raíces hebreas. Ahora ya son esas quejilot y algunas hasta siguen cobrando diezmos, siguen patrocinando en otros países, pidiendo a los que enseñan por Facebook, por Zoom. No, hermanos, este pueblo, háganle cuenta que somos unas personas que estamos comunitariamente. Puede ser que usted en un barrio, o en un conjunto residencial, no se lleve no quiera estar con su vecino, le fastidie su conversación, porque a veces hay personas así, pues, pero no se hagan daño. Eso es amarse, no hacerse daño, no tomarle en cuenta, dejar que él viva su vida y yo la mía. Y entonces no estoy violando la Torá. La Torá no es sentimientos, la Torá es la formalidad como un pueblo va a vivir en armonía. Adelante, hermano. Yo añadiría algo más, mi hermano, porque no solamente es no hacerse daño, es que y el espíritu de la Torá y la norma de la Torá, con lo que habíamos mencionado de que el buey de tu enemigo, es también de que si yo tengo la oportunidad de ayudarlo, porque veo que hay una necesidad en la Torá, no es un favor que le estoy haciendo, es un mandamiento. O sea, no es que yo le voy a hacer un favor y tiene que acordarse que yo le hice un favor, no es un favor, es una orden de la Torá, un mandamiento tan pesado, aunque es positivo, pero tan pesado como no hagas daño, ¿no? O sea, si veo que a él o ella o esa persona o ese hermano o hermana necesita de mi ayuda o necesita de ayuda y yo tengo la capacidad de poder ayudar, si tengo la capacidad en ese momento de ayudar, negarle mi ayuda es transgredir la Torá, ¿no? Negarle mi ayuda, por eso es que dice, aquel que sabe hacer el bien y no lo hace, o aquel que puede hacer un bien y no lo hace, hablando del contexto dentro de la Torá, le es pecado. Es una transgresión. Claro, cuando dice que si es que una persona le agrede a uno y uno no toma acción frente a esa agresión, o sea, está hablando de pueblo, dice, le hará sonrojar de la vergüenza. O sea, la vergüenza de que yo no responda le va a hacer meditar.
Eso es lo que en las Biblias dice, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. O sea, realmente eso es un idioma, una traducción antigua de este concepto, es que se va a sonrojar de la vergüenza. Porque yo, o sea, alguien que no me quiere, que me insultó siendo mi prójimo, mi pueblo, que violó la Torá, y yo no tomo acción, entonces le voy a hacer avergonzar y de pronto hasta le hago recuperar su sitio, su ecuanimidad, ¿no? Y ese es el sentido de la Torá. Hay que entender que Yeshua sí enseñó esa parte olvidada de la Torá, porque los que escribas y los fariseos y los saduceos que enseñaban en ese momento los mandamientos, enseñaban solamente una legalidad o puedo decir, una legalidad solamente externa y ignoraban el espíritu real de la Torá, ¿no? Que son estas cosas. Por eso es que Yeshua les dice, aquel que odia a su hermano en su corazón y cuando dice alguien que lo golpea y luego habla de odiarlo, solo con eso ya eres culpable ante la Torá, y es verdad. O sea, cuando él dice, no es que él aumentó el mandamiento del adulterio, cuando dijo aquel que codicia o que mira a la mujer de su prójimo ya es culpable de adulterio, no es que le está añadiendo o haciendo más pesado, sino que les está recordando que sí hay un mandamiento que habla de no codiciar. No solamente toman en cuenta el no adulterar, sino que sí hay un mandamiento que nos lleva al espíritu de la Torá. Y el espíritu de la Torá es esto. O sea, no tiene que ver sentimientos, no hay emociones ni positivas para decir yo le hago un favor a alguien porque lo quiero o voy a ayudar a mi hermano porque lo quiero, sino también las negativas tampoco pueden contar, en el sentido de que no, esta persona me hizo un mal, ¿cómo le voy a ayudar yo? ¿Cómo le voy a extender la mano si me hizo tanto daño? No, no existe eso en la Torá. En la Torá es, si somos pueblo, hay una legalidad y hay que ayudar, se ayuda. ¿Por qué? Porque es un mandamiento de la Torá, es una orden de la Torá. En ningún momento puedo pensar yo, es que le estoy haciendo un favor. No le estoy haciendo un favor a nadie, estoy cumpliendo con la Torá. Sea para no hacer bien, perdón, sea para no hacer daño o no hacer mal a mi prójimo con quien tal vez no tengo un afecto o una relación ni siquiera de amistad, o para ayudar y hacer el bien cuando se requiera y yo tenga la posibilidad de hacerlo, no puedo negarlo, ¿no? Esa es parte importante de esto de la Torá. Vamos a terminar con esta parte que también es importante conocer, que ya lo habíamos mencionado y es sumamente necesario aprender de esto. Sí, es verdad, en la Torá no existen los abuelos, no hay ese concepto. ¿Por qué es necesario que enseñemos esto a nosotros, al pueblo, a quienes van a vivir en comunidad? Porque no podemos traer ideas, pensamientos, definiciones greco-romanas o de la cultura que hoy vivimos que hacen daño a la Torá o que afectan un mandamiento de la Torá o un principio de la Torá. No podemos traer eso. Por eso enseñamos la semana pasada del matrimonio. No podemos venir y convivir juntos, que valga la redundancia, es lo mismo, pero no podemos convivir mientras traigamos al campamento conceptos de afuera que son contrarios a la Torá, porque nos van a dañar, van a afectar realmente en la convivencia, porque se quiere aplicar Torá, pero el pueblo no está acostumbrado a guardar la Torá o a entender la Torá o a hacer juicio con la Torá, sino que todavía hace un juicio con las viejas enseñanzas del cristianismo, del amor, del cariño, la emotividad, de que el Espíritu Santo tiene que ser esto, que un hijo de Dios tiene que hacer esto, que un hombre lleno del Ruach, del Espíritu, debe ser así, equivocadamente, y no entendemos lo que dicen los mandamientos. Y este es uno de los conceptos, ¿no? Por ejemplo, quiero notar que en Éxodo 16, usted lo puede leer ahí, lo tiene en pantalla, dice la palabra abuelos en la Reina Valera, dice ni tus abuelos, lo cual no es real. Si usted busca en el hebreo, lo que sí dice es los padres de tus padres. Está hablando de eso, no hay la palabra abuelos. ¿Por qué es esto? Porque el concepto de abuelo hoy, entendiéndolo aquí como en esta generación, en el mundo en el cual vivimos, aquí en el occidente, cómo se entiende el concepto de abuelos, es una figura que carece de una autoridad sobre lo que serían sus nietos, pero básicamente son sus hijos, son sus simientes, su semilla. Carece de una autoridad para hacer hasta corrección, para ser una guía, para ser la persona que tiene suma autoridad, incluso más que el padre sobre el hijo. ¿Por qué? Porque aquí son figuras más consentidoras o figuras más de cariñito, los abuelitos, y
tienden a encasillarse en ese papel cuando hablamos de abuelos o abuelitos, el abuelito. Pero cuando hablamos de un padre en la Torá, cuando hablamos de lo que es el patriarca en la Torá, ese concepto que no se puede perder, porque perder eso es como enseñar a vivir aquí dentro de la Torá, por ejemplo, a mi hija, que viva como las personas de allá afuera, donde ella puede venir y decir, te traigo y te presento a mi enamorado y tienes que aceptarlo sí o sí porque es mi novio. No, no hay eso. En la Torá no es así. En la Torá yo tengo la palabra para decir, puedes aceptar mientras ella vive en mi casa, obviamente, ¿no? Puedes aceptar, puedo aceptar o no a esa persona que ella tiene que traer. Ella no puede decir, mi hija, te traigo y te presento a mi enamorado. No, te traigo a este chico, conócelo y yo tendré la definición hablando con él para saber si le digo, te acepto como novio de mi hija o no te acepto. Y si digo no, se tiene que respetar. Eso es la Torá. Eso es un orden dentro de la familia conforme a la Torá. Lo contrario a eso es el concepto de allá afuera. Así mismo es acá. Se pierde la autoridad cuando yo aplico el concepto de abuelo dentro del pueblo, porque es un padre y hay que entender que como padre tiene autoridad. Como padre puede enseñar, porque todavía es el padre del niño o de la niña. Tiene la autoridad. Aquí sí se tiene que explicar que primero esto no lo estamos aplicando a personas fuera de la Torá. Como para decir, bueno, entonces, ¿qué hago con mi papá, mi mamá? Bueno, papá específicamente, que él no conoce Torá, entonces puede aplicar este mismo sentir. No, porque estamos hablando del concepto hebreo para el pueblo de Israel. Ese es el concepto que Israel tiene que tener, el orden que Israel tiene que tener en la familia, donde el hombre es el que organiza y el que administra el hogar. Y si están viviendo en comunidad, pues es el que le llaman el abuelo. Él es el que tiene una autoridad sobre el niño, al igual que el padre, y puede ordenarle hasta el padre del niño, porque es el papá del niño, el papá del niño. Entonces tiene una autoridad que se debe mirar así. Antes se tenía ese concepto, hoy se pierde. ¿No? Como les digo, cuando hablamos de abuelo, hoy se pierde esa idea, esa imagen de él es la autoridad, sino ya se vuelve al viejito que molesta o el viejito que veo en las fiestas por ahí nada más, o en las reuniones familiares. El viejito bonachón, ¿no? El viejito bonachón, el que todo consciente, el que tiene guardaditos los caramelitos y el que si el padre quiere reprender, él es el que le aplaca. O sea, eso no. Eso, así es el mundo. Nosotros no. Nosotros somos, y eso no le quita amor, le da más amor. Porque hoy día ustedes ven que los nietos a veces ya no conocen a los abuelos en la sociedad, al menos en Estados Unidos. Ya se van y cumplen su edad y piensan que son libres según ellos, pero esclavos del sistema y ciegos. Pero nosotros, vuelta, tenemos un orden. ¿Por qué? Porque esto es un pueblo, o sea, es una norma tribal, un clan, un patriarcado, hablemos, de alguna manera estamos gente madura, pues aquí. O sea, a eso está volviendo el Eterno, no a la sociedad libertina que tenemos hoy, sin valores, porque se va a extinguir la especie humana a este ritmo, porque el Eterno está conservando el principio natural del ser humano, que es conformar una familia, una horda, un clan y parte de una tribu. Por eso es que todo el pueblo es una estructura de tribus, y en el futuro de tribus. O sea, es un ejército de personas que obedecen y la obediencia les da felicidad. Adelante, man. Esa es la idea real, ¿no? Y este es el concepto que el Eterno da y que aunque sí vivían tribalmente y nosotros tenemos que hacer una figura similar, le da orden, ¿no? El punto de esta enseñanza en esta parte es que da orden a la familia. Se van a evitar de muchos problemas, de muchos conflictos, muchos dolores de cabeza si empezamos a aplicar estos conceptos de la Torá dentro del hogar y el pensamiento real, ¿no? No con el pensamiento de allá afuera, porque el pensamiento que hoy domina el mundo es conflictivo, por eso vemos problemas a veces hasta en la pareja, porque aunque digamos, yo estoy en una situación donde mi esposa económicamente gane más que yo,
yo sigo siendo la autoridad en el hogar. Pero vemos que allá afuera no es así. Vemos que allá afuera el hombre, si existe esta relación, tiende a ser menospreciado. Y en la Torá no se permite eso, ¿no? Entonces son cosas que, como hablaba del ejemplo de mi hija o el ejemplo de los padres de los niños, tienen un objetivo de dar orden, porque solamente con el orden podemos vivir en paz, podemos guardar la Torá como tal y no vamos a tener problemas, es para evitarnos problemas. Repito lo que dijimos hace unos momentos, yo les he dado estos mandamientos para que vivan, para que tengan vida en abundancia, para que los guarden ustedes y sus hijos, para que vivamos bien. Ese es el punto de la Torá, para vivir de una manera plena la vida, no con conflictos, no con problemas. Ya esa vida tal vez quedó atrás. Hoy vamos a aplicar los conceptos de la Torá y se puede resolver cualquier problema. O sea, cuando ambos están sometidos a la Torá, estoy hablando de un concepto de parejas o una familia está sometido a la Torá, se puede resolver un conflicto, aunque, como lo vimos la semana pasada, puede haber hasta una separación, pero existe una manera de resolver conforme a la Torá, en justicia y en verdad, sin dañar cualquier tipo de conflictos dentro del pueblo, porque se entiende o ambos se someten a la Torá. Pero cuando ponemos las emociones o ponemos nuestros ideales o nuestros pensamientos o los conceptos que arrastramos de allá afuera, vamos a tener muchos problemas para este caminar, este camino que nos ha trazado el Eterno, ¿no?